Dios está aquí, se mueve aquí, una atmósfera Ese espíritu de liderazgo, el espíritu que heredamos cada uno de nosotros, y vamos nuevamente a hablar acerca de liderazgo, eso que vamos dentro de cada uno de nosotros. Hay un punto importante antes de entrar al tema esta noche, y es con la vida del apóstol Pablo. Vemos el apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre pionero, que se dedicó a llevar el mensaje del evangelio, y él se encargó de llevarlo a los gentiles. Al principio usted mira al apóstol Pablo apasionadamente a servir, pero en el principio era un hombre que se oponía para que el evangelio fuera llevado, para que fuera predicado. Pero cuando Dios se le revela, cuando Dios se le aparece al apóstol Pablo, Pablo recibió su propósito. Cuando vemos la historia que iba rumbo hacia Damasco, él tuvo un encuentro con Cristo. Ese día la vida del apóstol Pablo giró, cambió y lo llevó a esa dirección correcta. La vida del apóstol Pablo dio un giro de 180 grados. Descubrió, que había nacido para ser un emisario, ¿verdad? Para los pueblos que probablemente no eran de su propia raza, de su cultura. La pasión, su pasión que tenía el apóstol Pablo por ese propósito, lo vemos en la carta de Romanos, en el libro de Romanos, cuando él escribe, dice que fue obligado por los griegos, los no griegos, y que estaba ansioso por predicarles. Y cuando el apóstol Pablo habla, dice: no me avergüenzo del evangelio. Algo bien importante en lo que miramos en la vida del apóstol Pablo, esa convicción que tuvo. Y esa es la misma convicción sobre nuestro propósito en la vida. Tiene que haber una convicción bien clara, porque esa convicción nos va a guiar para podernos mantener firmes en medio de los obstáculos. Vamos a encontrar obstáculos en el camino, obstáculos que nos van a querer detener, nos van a querer sacar, nos van a entretener, ¿verdad? Hay obstáculos en el camino que nos entretienen, que nos quieren mantener alejados del verdadero propósito por el cual estamos acá, del cual el Señor nos ha llamado. Pero Pablo dijo que estaba obligado, o sea, estaba forzado. ¿Forzado de qué? ¿Obligado de qué? No porque alguien le impuso, no porque alguien le demandó, sino que estaba obligado por ese propósito interno de ir a los gentiles. Ese propósito dentro de nosotros nos tiene que obligar a hacer para lo que fuimos llamados, para lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Él estaba pronto, su propósito generó una emoción, algo se despertó en la vida del apóstol Pablo por llevar a cabo su labor. Había algo que no lo dejaba tranquilo, ¿verdad? Que era cumplir su labor. Y él dijo que no se avergonzaba de la obra que había sido encomendada. Muchas veces, no importando el ridículo, la persecución o el peligro, ¿verdad?, que tendría que enfrentar, perseveró a su llamado. Y eso es lo que el Señor anda buscando en cada uno de nosotros, que podamos perseverar en el llamado. Pero qué importante es la convicción, ¿verdad?, sobre nuestro propósito aquí en la tierra. Necesitamos tener un propósito, y ese propósito no nos va a alejar del propósito que Dios tiene en nuestra vida, porque nos va a ayudar a mantenernos firmes, aún en medio muchas veces de los desacuerdos, de los obstáculos que enfrentamos, porque vamos a enfrentar obstáculos, vamos a enfrentar desacuerdos. O sea,
Pablo no lo pudo haber logrado sin ese propósito y sin esa pasión interna. Yo le vengo a decir en esta hora que es importante que dentro de nosotros esté esa pasión interna, que esté ese propósito en la vida de nosotros para seguir hacia adelante, para llevar a cabo la obra que Dios ha depositado en nuestra vida. Cuando usted va a la carta del libro de Corintios, usted mira el apóstol Pablo como escribe, ¿verdad? Y dice esa continua y esa ardua labor, perdón, que llevaba el apóstol Pablo, cómo fue azotado, cómo fue golpeado, ¿verdad? Fue golpeado con vara, fue apedreado, fue buscado por las autoridades, fue encarcelado, y vemos que constantemente estaba en peligro el apóstol Pablo, en peligro de muerte. Vemos cuántas veces naufragó el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice la palabra que 3 veces, y en una vez estuvo flotando en el mar. Casi por 24 horas el apóstol Pablo estuvo flotando antes de ser rescatado. O sea, algo interesante que él describió es estar en constante movimiento. Un líder está en constante movimiento. Necesitamos estar en constante movimiento. No en el afán, sino en el movimiento del cielo, en lo que Dios nos ha llamado, en lo que Dios nos ha comisionado, en lo que Dios ha establecido para nosotros. Dios nos ha comisionado para una asignación aquí en la tierra. Dios nos está empujando a que llevemos a cabo la obra que Él ha depositado en nosotros. Pablo enfrentó problemas, enfrentó ríos, ladrones, a sus propios conciudadanos tuvo que enfrentarlos, pero Pablo estaba convencido. Y me gusta en este versículo, dice, he trabajado sin descansar, dice, con frecuencia sin dormir, he conocido el hambre, dice el apóstol Pablo, la sed, y con frecuencia me he ido, dice, sin comer, he estado con frío y desnudo. Aparte de todos los demás, diariamente enfrento la presión de mi preocupación, dice, por todas las iglesias. Quien es débil y yo no siento lo débil. Si debo ostentar, ostentaré de las cosas que muestran mi debilidad, dice la palabra. Pablo estaba dedicado a su propósito. Necesitamos dedicarnos al propósito y a ese amor genuino por las personas. ¿Qué tanto amor genuino hay hacia el prójimo? ¿Qué tanto amor genuino hay hacia el perdido, hacia las almas? Porque al final de toda esta preparación, claro, enfrentamos liderazgo en diferentes áreas de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, pero el mayor es establecer el reino de Dios y que nuestro liderazgo pueda ejercerse estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces vemos el apóstol Pablo, ¿verdad? Que ese amor sirvió de inspiración, no solo para su generación, sino que hasta para el día de hoy el apóstol Pablo nos sigue inspirando para seguir siendo influenciados por su visión, por su ejemplo. Yo creo que eso es lo que necesitamos, ser influenciados por la palabra, que la palabra nos influencie para llevar a cabo la obra que el Padre ha depositado en nuestra vida. Esa es la esencia del verdadero liderazgo. ¿Cuál es escriba o grabes eso? ¿Cuál es la esencia del verdadero liderazgo? Propósito, convicción, pasión, inspiración y compromiso hasta la muerte. Se lo vuelvo a repetir, escríbalo. ¿Cuál es la esencia del verdadero liderazgo? Número 1, propósito. Número 2, convicción. Número 3, pasión. Número 4, inspiración. Número 5, compromiso hasta la muerte. Ese es el verdadero liderazgo. Donde hay una convicción, donde hay propósito, es porque hay una convicción. Y donde hay una convicción, hay una pasión. Y esa pasión te va a inspirar a comprometerte hasta la muerte. Eso va a hacer que nuestro liderazgo marque, que nuestro caminar marque, que realmente dejemos huella, que realmente estemos haciendo algo. Amados, no estamos aquí solo por entretenernos cada lunes.
No estamos aquí solo por recibir una enseñanza del apóstol. No estamos aquí solo porque es un deber, porque estoy en un liderazgo. No, estamos aquí para ser influenciados, para ser impartidos, para ser desafiados, para empujar más allá. Así tenemos que ir. Necesitamos nosotros descubrir nuestro propio potencial de liderazgo. Necesitamos ir más allá de descubrirlo y cada uno de nosotros somos responsables. Hay demandas de liderazgo. O sea, y esas demandas muchas veces nos vienen a requerir, ¿entiende? A que nosotros saquemos lo que hay dentro de nosotros, lo que Dios ha depositado en nosotros. Necesitamos liberar ese propósito que Dios ha establecido en nuestra vida. Los verdaderos líderes descubren algo. La clave de la naturaleza del liderazgo. Usted no se va a tratar de convertirse en otro líder, porque usted tiene sus propios dones. Usted tiene sus propias habilidades para poder hacer lo que individualmente fue llamado a hacer. Yo no puedo estar intentando desear tener lo que aquel tiene si Dios te dio lo tuyo, lo genuino, lo propio, las habilidades Dios te da de usted. Pero necesita descubrir su propio potencial de liderazgo. Y es en la presencia de Dios, es en la relación con el Espíritu Santo, es cuando tú empiezas a tomar una responsabilidad, es donde tú empiezas a descubrir tu propio potencial. O sea, ¿qué significa esto? Que usted no será capaz de cumplir con la misión de su vida si usted no descubre su potencial. Necesitamos descubrir nuestro potencial. Mientras tú no descubras tu potencial, muchas asignaciones solo serán una rutina, muchas asignaciones solo serán un deber. Pero cuando tú descubres tu potencial, tú sabes que tienes que estar en el campo de la batalla en la hora que se te fue asignada, en la responsabilidad que se te fue delegada, en la demanda que el Señor está. Entonces ya hay puntos que no son negociables. Usted no los va a negociar porque usted sabe que es parte de su liderazgo, es parte de su asignación, es parte de su convicción, es parte de esa pasión o en otros momentos parte de esa inspiración o de ese compromiso hasta la muerte. Ese es el liderazgo, compromiso hasta la muerte. Entonces necesitamos despertar el liderazgo que está entre nosotros. Suponiendo que Moisés se haya negado a ir a Egipto, imagínense por un momento, que se haya negado a ir a Egipto, a decirle a Faraón que liberara a los hebreos. Considera por un momento, ¿qué hubiera pasado si él se hubiera negado? ¿Ah? O usted ha escuchado de Martin Luther King. Si no hubiese pensado que los derechos civiles eran importantes como para morir por ellos. ¿Ah? ¿Qué hubiese pasado si ellos no hubieran asumido su liderazgo? Si no hubieran descubierto el liderazgo. Necesitamos nosotros descubrir el potencial que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Ahora, quiero empezar esta hora nuevamente acerca del liderazgo del espíritu. Es esa capacidad. Cuando yo le hablo de liderazgo del espíritu, es de esa capacidad inherente del espíritu humano, de nuestro espíritu. O sea, mire que dentro de cada seguidor hay un seguidor, hay un líder escondido. Usted es líder, pero atrás de lo que le decían a usted hay un líder escondido. Ahora, ¿de dónde viene ese inherente potencial de liderazgo? ¿De dónde viene? Si existe. Es una pregunta que muchos se pueden preguntar, ¿de dónde viene? Es el liderazgo del espíritu. Ese es el liderazgo del espíritu que nosotros necesitamos sacar. Ahora, yo le vuelvo a definir esta definición. ¿Qué es el espíritu de liderazgo? Es la capacidad inherente del espíritu humano.
cuando hablamos del espíritu de liderazgo, hablamos de esa capacidad inherente del espíritu humano. ¿Para qué? Para poder dirigir, para poder manejar, para poder dominar nuestra asignación, el cual fue puesto en el momento de la creación, fue puesto y fue depositado en nosotros. Se hizo necesario para el propósito y la misión por la cual nosotros como hombres o mujeres fuimos creados. Nosotros fuimos creados. O sea, necesitamos entender este concepto. Necesitamos entender estos principios subyacentes. Necesitamos entender estos principios inherentes en la naturaleza de la creación. ¿Cómo así, pastor? El liderazgo no es algo. Y le voy a volar hoy esta noche. No es algo por lo que usted debería esforzarse. ¿Cómo así que no es por algo que yo debería esforzar? Es algo que ya ha sido dado. El liderazgo ya se me fue dado a nuestro propósito y designio. Ya a usted le fue dado, a usted le fue dado su liderazgo, a su propósito y ese designio. El liderazgo del espíritu, es la esencia del espíritu humano. Vuelvo y repito, el liderazgo del espíritu es la esencia del espíritu humano. El hombre no tiene un espíritu, el hombre es un espíritu. Nosotros somos un espíritu. No tengo un espíritu, yo soy un espíritu. Dice que el padre de los espíritus, dice la carta de Hebreo. Entonces, yo soy un espíritu. Y ese espíritu es una expresión del espíritu de Dios. Yo soy la expresión del espíritu de Dios aquí en la tierra a través de mi liderazgo. Ahora, pregúntese cómo ha estado llevando su liderazgo en los últimos tiempos. Cómo ha estado manejando el liderazgo, el propósito y el designio que Dios estableció dentro de usted. Usted no tiene un espíritu. Usted es un espíritu. Y se lo vuelvo a decir, es una expresión del espíritu de Dios. Ahora, la naturaleza esencial de su espíritu está en nuestro espíritu. En nuestro espíritu está esa esencia. Entonces, ¿por qué no decir, no, es que yo no tengo un buen liderazgo, o es que yo no soy un líder, o es que yo no tengo la capacidad para hacer eso? Es una mentira, porque todos tenemos ese espíritu, esa expresión del espíritu de Dios. Tenemos esa naturaleza esencial de su espíritu dentro de nuestro espíritu. ¿De dónde viene usted? ¿Cuál es su fuente? ¿Quién es tu Señor? O sea, cuando hablamos de liderazgo es realmente un descubrimiento. ¿De qué? De quién realmente somos. Cuando usted dice estoy en un liderazgo, es que usted realmente ha descubierto quién es usted. ¿Entiendes? Usted dice yo estoy en el liderazgo de Casa Apostólica Mar de Galilea. Es porque usted ha descubierto quién es, pero no solo basta con saber quién es la responsabilidad, las asignaciones que usted tiene que llevar a cabo en dicha casa, en dicho ministerio, en dicho lugar. Necesitamos nosotros darnos cuenta el papel que jugamos como líderes. Aplicación de ese descubrimiento en nuestras vidas. El verdadero liderazgo es el descubrimiento y la manifestación personal. Ahora, cuando usted se realice, naturalmente va a ser un líder. Necesitamos realizarnos como líderes. Ahora, reconocer el liderazgo del espíritu es la clave para que nosotros entendamos, para que nosotros nos entendamos a nosotros mismos. ¿Sabe algo? En realidad nosotros no nos convertimos en propósito. ¿Cómo? Si el liderazgo fuera una opción, el liderazgo no es una opción. Entre otras elecciones, esto no es una elección que usted elige, sino es cuando nos realizamos, cuando realmente nos realizamos, naturalmente seremos líderes. Necesitamos realizarnos como líderes.
Tenemos que desear maximizarnos todos nuestros dones, nuestros talentos, eso. Usted ha descubierto sus dones, usted ha descubierto sus habilidades, usted ha descubierto su talento. Pero necesitamos maximizar todos nuestros dones, nuestros talentos. ¿Para qué? Para el cumplimiento de nuestro propósito en la vida. Ahora, para entender este punto, es bien importante ir al origen del liderazgo del espíritu. ¿A dónde? Al origen del liderazgo del espíritu. Ahí tenemos que ir para poder descubrir, para podernos dar cuenta. Y todo comienza en los principios de la creación. Para poder entender esa naturaleza de la misma vida. Para que su vida pueda cambiar. Para que su vida pueda girar. Cuando usted va al libro de Génesis y al primer capítulo de Génesis, y se da cuenta que en la creación, que todo en la creación fue creado, escuche esto, por una específica materia prima, origen. Cuando usted va al primer capítulo, usted mira el proceso y los principios de la creación, cómo el creador hace diferentes productos. Usted mira, un día hizo una cosa, un día otro, el otro y otro. Pero cómo él creó de diferentes productos de la naturaleza. Vemos las estrellas, vemos la vegetación, vemos los animales, vemos las criaturas marinas, los pájaros. Pero vemos ahí preceptos importantes escondidos en esos actos de creatividad del Padre. Lo podemos resumir de la siguiente manera. Mire esto. El Creador primero estableció el propósito de lo que deseó hacer. Eso fue lo primero que hizo el Creador, establecer el propósito de lo que él deseaba hacer. Después, el Creador identificó la materia, el material, de donde cada producto en la creación se iba a hacer. Después vemos que el Creador orientó su discurso creativo, de donde deseó que el producto fuera hecho. Para no aburrirles el largo hasta este punto. El producto poseía los mismos componentes del origen de donde se derivó. Por lo tanto, tenía el mismo potencial. Yo le quiero decir esto esta noche. El origen va a determinar el recurso. El origen va a determinar el recurso. Cuando usted va a Génesis capítulo 1, verso 26, entonces dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y que dé semilla árbol de fruto, que dé fruto según su género, y fue así. Y dice la palabra que produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios, dice la palabra, que era bueno. Y dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes. Y usted mira todos estos capítulos como Dios empezó a hablar. La vegetación, los pájaros, los animales. En principio, vinieron de los suelos, los peces, las otras criaturas marinas. Vemos que fueron creados de las aguas. Las estrellas fueron producidas del firmamento. Pero, ¿por qué le tocó esto? Cuando vemos todos los maravillosos productos de la creación que tenemos sobre la tierra, consisten de que cualquiera que fuere su origen, y de hecho que cuando mueren, vuelven a los componentes de sus orígenes. Usted mira las plantas, mira los animales, vuelven al polvo de donde vinieron. Muere el hombre, vuelve al polvo de donde viene. Este principio es importante para poder entender el liderazgo del espíritu. La respuesta la encontramos en el proceso de Dios. Ahí encontramos la verdadera respuesta en el proceso de Dios.
para la creación del hombre, porque cuando fueron hechos los aspectos anteriores de la naturaleza, el Creador se encargó de dirigir su discurso creativo para la tierra, para el agua, para el firmamento. Pero cuando llegó el momento de crear al hombre, al ser humano, vemos que su enfoque cambió. Se va a Génesis 1:28, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice, señoree, que tenga dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Usted mira algo asombroso, la más asombrosa distinción aquí, es que en su creación de la humanidad, el Creador no habló a la tierra, a agua o firmamento. Él habló a sí mismo, dice, mira, si usted va de vuelta a Génesis 1:28, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y que señoree, que tenga dominio, que tenga el gobierno sobre el resto de la creación. Cuando usted va a la palabra imagen, significa copia, significa la esencia humana, la naturaleza humana en sus características internas. Dios hizo a nosotros a su propia imagen. A eso nos hizo el Señor a su propia imagen, reflejando algunas de sus propias perfecciones, características, su rectitud, su santidad, su dominio sobre las criaturas. Yo le quiero decir que no solo fuimos hechos por Dios, sino también conforme a su propia naturaleza, a su propia semejanza, a su propia forma, a su propio patrón fuimos hechos. Parecernos a Él, fuimos hechos, asemejarnos a Él. Necesitamos redescubrir, y probablemente usted dice, escucha, es pura teoría lo que estoy diciendo, pero hay momentos que necesitamos recibir conocimiento entre nosotros, porque ese conocimiento nos va a enriquecer, y estamos enriqueciendo nuestro liderazgo. Realmente darnos cuenta lo que es el espíritu del liderazgo entre nosotros. O sea, todo lo que hace el Señor es motivado por su propósito. Y por lo tanto, el propósito original para un producto determina su diseño, determina la composición, determina la capacidad, determina el potencial. Nosotros somos el intento original del Señor. Eso es lo que somos nosotros. Somos hechos para poder gobernar aquí en la tierra. Amén. Usted fue hecho para poder gobernar aquí en la tierra, para tener dominio. Se va a Génesis 1:26, cuando el Señor dice, tenga dominio, habla de pisotear, habla de subyugar, habla de prevalecer, habla de reinar. Nosotros tenemos esa gobernabilidad de parte del Señor. Nosotros tenemos ese dominio, nosotros tenemos ese señorío, esa autoridad, ese liderazgo sobre la tierra, sobre nuestro entorno. Ahora, quiero que escuche esto. El propósito va a determinar el diseño. El propósito va a determinar tu potencial. El propósito va a determinar tus habilidades naturales. Mira todo lo que se mueve cuando nosotros descubrimos el propósito. Vuelvo y lo repito. El propósito suyo va a determinar el diseño que Dios hizo en usted. El propósito que está dentro de usted va a determinar el potencial que hay dentro de usted. Ese propósito va a determinar las habilidades naturales que el Señor ha puesto dentro de usted.
Ese propósito que usted lleva va a determinar la capacidad y la habilidad que el Señor ha puesto en su vida. El propósito que el Padre ha puesto dentro de usted va a determinar los talentos que hay dentro de usted, los talentos naturales que el Señor ha depositado. El propósito que lleva usted va a determinar los deseos naturales que hay dentro de usted. El propósito determina el cumplimiento y la satisfacción personal. Mira todo lo que envuelve el propósito. El propósito es la fuente de la pasión. El propósito le da significado a mi existencia. Porque mucha gente no tiene a su existencia un significado por el cual vivir. Porque muchos están en la iglesia, porque muchos están, y usted aquí mismo puede estar puede estar en este liderazgo. Y usted no tiene ese significado. ¿Por qué está aquí? ¿Qué está haciendo en una reunión de estas? Tiene que tener un significado, pero todo va a depender del propósito que usted ha descubierto, el propósito que está operando usted. El propósito es la medida del éxito o del fracaso. Ese es el propósito. ¿Es la medida del éxito o es del fracaso? Y a través de estos principios nosotros somos nuevamente llevados a este principio vital. Si algo es creado para hacer algo, está diseñado con la habilidad de hacerlo. Y nosotros fuimos diseñados para eso. Ese es el centro del liderazgo del espíritu. Fuimos creados para ser líderes. Grábese eso, subrayelo, apúntelo, memorícelo. Pero usted fue diseñado para ser líder. Fue diseñado de parte de Dios para ser líder. Usted fue creado para ser un líder. Todos debemos poseer esa capacidad. No, pero muchas veces decimos, no, yo no tengo esa capacidad. No, yo no puedo. Y probablemente sí puede. Lo que pasa es que usted no ha sacado su propósito. No ha sacado ese deseo inherente, esos talentos que hay entre usted, ese potencial, esas habilidades que corresponden para que sea un líder. Usted no lo puede pedir a un producto lo que no tiene. Dios lo que requiere de nosotros o de la humanidad es que descubramos nuestro propósito, que encontremos el verdadero propósito. Dentro de nosotros está una semilla llamada propósito. Esa es nuestra simiente. O sea, la intención de Dios para cada uno de nosotros, que nosotros gobernáramos, que nosotros domináramos con y para con Él. Ese es el verdadero propósito. O sea, la intención de Dios era compartir su liderazgo. Cuando Él dijo, hagamos al hombre, Él quería compartir su liderazgo con el hombre cuando lo diseñó. La administración de la creación, Dios la entregó al hombre. O sea, tenemos una gran capacidad para ser líderes exitosos, pero necesitamos aprender a conectarnos con esa naturaleza de nuestro creador, porque fuimos diseñados para poder reflejar sus atributos. Fuimos diseñados para manifestar esas características. El creador no tiene dominio. Él es la misma esencia del dominio. Dios es la esencia del dominio. Es lo que Él es. Él no tiene autoridad. No me vaya a malinterpretar. Él es la pura naturaleza de la autoridad. Eso es Dios. Él no tiene amor, iglesia. Él no tiene amor. Él es amor. Dios es amor. Él es amor. Él no tiene gloria. Él es la gloria. Él no posee liderazgo. Él es liderazgo. O sea, ahora, si nos vamos de manera similar, el hombre no adquiere dominio. Usted está hecho de material para gobernar aquí en la tierra. Yo estoy hecho para poder gobernar aquí en la tierra.
Usted no desarrolla poder. Está inherente dentro de usted el poder de Dios. O sea, el liderazgo no es algo que usted pueda poseer. Es parte de quién es usted, de lo que hay dentro de su vida. Ahora, el propósito de para qué usted fue creado fue para gobernar la tierra, fue para gobernar el entorno. Para eso fue creado. O sea, Dios te hizo un líder. Dios te diseñó a su imagen, a su semejanza. Fuimos ordenados para Él, para ser líder. Yo estoy hablando con líderes esta noche. Yo no estoy hablando con cualquiera, yo estoy hablando con líderes esta noche. O sea, Él no nos produjo y decidió que nos desarrolláramos en líderes. Fuimos diseñados, y gracias a Dios, fuimos diseñados con eso en mente. Que fuéramos líderes aquí en la tierra, diseñados para dominar. ¿Sabes algo interesante? Cada fabricante diseña su producto con los componentes correctos, diseñado para cumplir la función para la cual el producto fue creado. Para eso, fuimos creados para algo. O sea, el propósito del producto, usted es un producto del cielo para esta hora, para este tiempo. O sea, necesitamos manejar este principio. Porque este principio se mantiene firme en toda la creación. Ahora, quiero decir esto, estamos diseñados para liderazgo. Estamos diseñados para liderar. Tenemos ese dominio para poder dominar nuestro entorno. Dios nos va a demandar. Dios nos demanda para lo que fuimos diseñados. ¿Sabe? El requisito de Dios para que nosotros podamos dominar es esa habilidad para poder liderar en nuestro espíritu. Pero usted dice, pastor, hay líderes por naturaleza. Sí, porque cada humano tiene ese instinto para poder liderar, aunque la mayoría nunca lo manifiesta. Ese deseo de poder liderar y de poder alcanzar grandeza es natural en cada uno de nosotros. Aunque muchos neguemos que es de silencioso y apasionado, pero es un anhelo que existe en cada corazón, está en nuestro corazón. El liderazgo, gracias a esto, el liderazgo es deseo, el liderazgo es destino, eso es liderazgo, es deseo. ¿Cuál es tu deseo de estar aquí? ¿A seguir en una rutina de semana tras semana? ¿O realmente ser efectivo en el reino de los cielos? ¿A poder dominar a través de tu liderazgo? ¿De poder marcar? ¿De poder establecer en este tiempo? ¿Cuál es tu verdadero deseo para estar acá? ¿Solo por ir a cumplir una función, un rol en la iglesia? ¿O realmente para poder establecer el gobierno de Dios, el dominio que Dios quiere que establezcamos? Vemos al máximo líder, Jesucristo. Cuando sostuvo aquel encuentro con aquel pequeño grupo de hombres, a quienes había escogido para entrenarlos como líderes, cuando escogió a sus discípulos, Jesús los tuvo en una escuela de entrenamiento y se mantuvo por 3 años. Jesús se mantuvo por 3 años. Y su éxito como mentor y como entrenador es evidente. ¿A dónde está la evidencia? Por el impactante resultado que sus estudiantes han tenido en el mundo. Ahí es donde se mira realmente el impacto que nosotros como líderes estamos dejando.
Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es el resultado impactante que yo estoy dando? Recuerde que no somos eternos en esta tierra. Recuerde que el propósito cada día nos demanda más. El liderazgo que llevamos dentro de nosotros nos está exigiendo cada día avanzar. Ahora, ¿cuál es el secreto del liderazgo para poder obtener esta grandeza? Hay secretos. Y se acuerda uno de aquellos que estaba con Jesús. Estaba una de que le dijo el Señor. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, sus hijos. ¿Se acuerda que postrándose ante él, le estaba pidiendo algo a Jesús? Y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Él le dijo, ordena en tu reino, le dice, que se sienten dos de mis hijos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso, le dijo Jesús, que yo le he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre, dice. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. O sea, sabe que Jesús le hizo esa declaración asombrosa. Primero, mire algo. Él no rechazó el deseo de sus hermanos en ser grandes, en buscar posición. Jesús no lo rechazó, sino con aquella declaración Jesús fue más allá y le mostró realmente cómo obtener esa grandeza que ellos andaban buscando. ¿Por qué no lo rechazó Jesús? Porque sabía y entendía la naturaleza. Entendía esa pasión inherente que había dentro de ellos. Nosotros estamos diseñados para liderazgo. Usted y yo estamos diseñados para ser líderes, para poder liderar. Pero Jesús le dijo, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, dice la palabra. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Aquí hay un gran secreto en esta hora. Hay un secreto del verdadero liderazgo, como también el proceso necesario para convertirse en un líder genuino del reino. Con esa respuesta que Jesús le dio, Jesús expresó la clave. ¿Y cuál fue la clave de esa naturaleza y el proceso para que usted descubra y manifieste su verdadero liderazgo? ¿Qué es lo natural del liderazgo del Espíritu? Él le dijo, cualquiera que quiera ser grande debe ser siervo de todos, dice la palabra, ser siervo de todos. Y el que quiera ser primero será el último, dice la palabra. Por lo tanto, el secreto de la grandeza está en servir a los demás. Mi potencial está para servir a los demás. No puedo estar esperando ser servido. Si yo llevo ese potencial y lo he descubierto, es para servir. O sea, necesitamos entender este principio. Usted debe responder la pregunta: ¿en qué sirvo a los demás? Pregúntese esta noche: ¿en qué sirvo a los demás? ¿En qué estoy sirviendo a los demás? ¿En qué estoy sirviendo en la casa ministerial? ¿En qué estoy sirviendo en el liderazgo que Dios me ha depositado?
¿En qué estoy sirviendo? Es una buena pregunta y esa pregunta no solo es para confrontarnos, sino para ubicarnos, despertarnos, desatarnos y ponernos donde tenemos que estar. Pero la verdadera pregunta, ¿en qué estoy sirviendo a los demás? ¿Sabe que esta es la mayor revelación del liderazgo? La clave del liderazgo que usted necesita descubrir. ¿Sabe? Jesús estipulaba algo aquí para convertirse en un gran líder, para la cual usted fue creado, usted fue destinado. Usted debe descubrir su inherente don. Ese don necesita descubrir la misión, descubrir esos propósitos originales y servir con eso al mundo, con los dones que Dios me ha dado. Pero mira, ¿para qué voy a tener dones de evangelismo si no voy a ir a evangelizar? ¿Para qué voy a tener dones de un guerrero y no me voy a parar en la brecha? ¿Para qué voy a tener ese don de servicio y no voy a ir a servir? Necesitamos realmente servir al mundo. Necesitamos servir. No busquemos la grandeza. Busquemos servir con nuestro don. No busquemos reconocimiento, no rebuscamos fama, no busquemos perdón. Busque servir con su don a otros con esa máxima extensión que pueda. Y se va a convertir en una persona que todos busquen, que todos desean. En esencia, Jesús definió que el verdadero liderazgo es convertirse en una persona que es valiosa para otro. Ese es el verdadero liderazgo, que usted es valioso para otras personas. Hello, usted es valioso para otras. En vez de ser una persona de posición o fama, de dinero, es una persona que se convierte en ser una persona valiosa porque está dada al servicio. Si usted encuentra su don, si usted encuentra su talento y se compromete a servir con ello al mundo, al ser humano, entonces su importancia hará que la gente lo busque, que los demás vengan a buscar. Y usted se va a convertir en una persona de influencia al ejercer su don. Esa es la verdadera influencia. Cuando su don está activo, usted empieza a influenciar para lo que fue llamado. En vez de la manipulación. Mientras más se convierta en una persona cuyo don es valioso, mayor será su influencia, mayor va a poder influenciar. O sea, cuando hablamos de liderazgo, quiere decir que usted debe descubrir y de servir al mundo. Para eso estamos aquí, para poder descubrir y para poder servir al mundo. Cuando usted haga esto eficazmente, usted te va a poder llamarse líder. Yo no tengo que decir yo soy líder. Yo no tengo que decir, hey, llámame pastor. No, no, no. Mis acciones determinan quién soy. Mis dones marcan el camino a lo que yo fui llamado a hacer. Tenemos que hacerlo eficazmente. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás respondiendo a lo que Dios ha depositado en tu vida? ¿Sabe que el liderazgo genuino no es medido por cuánta gente le sirva a usted? No, no es cuánta gente le sirva a usted, sino cuánta gente usted sirve. ¿A cuántos está sirviendo? ¿A cuántos te has tomado tiempo para poderlos evangelizar? ¿A cuántos te has tomado el tiempo para discipular? ¿A cuántos te has tomado tiempo para consolidarlos? ¿A cuántos te has tomado tiempo para invertir y ver qué es lo que necesita esa persona? Ese es el verdadero líder de influencia. Mi amonestación hoy es que no busques grandeza, que no busques un título, que no busques ser reconocido.
sino sirva como forma de su liderazgo. ¿Sabe cuál es ¿sabes? Hay un secreto, te lo doy. La distancia más corta al liderazgo. Que escríbalo, grábelo, apúntelo, pero lo que le digo es una verdad. La distancia más corta al liderazgo es el servicio. Ahí está todo. La distancia más corta al liderazgo es el servicio. El secreto de la grandeza está en servir a los demás. Jesús lo reveló, que cuando Jesús estaba entrenando a aquellos discípulos para el liderazgo, Jesús reveló que su actitud de liderazgo y su uso, el mismo como ejemplo de servicio como forma de liderazgo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué? Para servir y para dar su vida por rescate por muchos. Jesús le estaba explicando algo grande. Jesús le estaba explicando algo grande que hace a esa persona. Le estaba revelando el secreto. En otras palabras, le estaba diciendo Jesús, yo soy el ejemplo. Yo soy un ejemplo, le está diciendo Jesús. Estúdieme, le está diciendo, ¿cuál es mi don? ¿Qué vine a hacer a este mundo? Le estaba queriendo decir Jesús. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? Él vino a redimir, Él vino a sustituir a todos para que nos podamos beneficiar de su sacrificio. Eso estaba diciendo Jesús. Jesús está diciendo, yo estoy cumpliendo mi propósito. Yo mismo sirvo al mundo y doy mi vida para el beneficio de otros. Estoy sirviendo con redención para que todos puedan ser libres. Nosotros necesitamos encontrar lo que se supone que debemos hacer. Necesitamos encontrar eso, para poder servir a los demás. Y eso te hará grande cuando tú descubres qué es lo que te fuiste llamado para servir a otros. Su liderazgo de grandeza no es en título, no en dones, no en posiciones, no. ¿De qué te sirve ser fulano? ¿De qué te sirve ser apóstol? ¿De qué te sirve que te llamen pastor? Y no quieres servir a las ovejas. No quieres ir por las ovejas. No quieres tomar tiempo. Yo me sentiría con vergüenza que me llamaran pastor. Si no estoy para darle a las ovejas, para tomar un tiempo y escucharlas. No apartar un tiempo y poder dedicar. Porque pastor no es solo pararse a predicar arriba. Pastor no solo es un título. Pastor es sanar al quebrantado. Pastor es tomar tiempo para vendar a otros. Te vuelvo a preguntar, ¿en qué sirve a los demás? ¿Para qué hemos sido creados? Para eso nos creó Dios, para servir a los demás. ¿Cuáles son tus gustos? Necesitamos encontrar nuestro dominio para poder servir al mundo. ¿Sabes que otros están esperando tus dones? Otros están esperando, llevan una vida esperando. Llevan esperando porque tú vas a ser el canal de restauración para otros. Tú serás el canal para levantar a otros. Están esperando que tú llegues, que ese día te llegue. Tenemos que liderarnos a través del servicio. Mientras tú no estés dispuesto a servir como se debe, hay cosas que estarán retenidas y estarán bloqueadas. Liderazgo es servicio. Liderazgo es servicio.
Fuimos creados para dominar en áreas específicas de talentos que Dios nos ha dado, de dones. Necesitamos poner nuestro liderazgo al servicio. Usted tiene una semilla de grandeza, grábeselo en su corazón, en su mente. Usted tiene una semilla de grandeza enterrada y que es un don necesario para el mundo, lo que usted tiene enterrado, lo que usted no se ha decidido, lo que usted no ha valorado, lo que usted no ha entendido. Necesitamos descubrir el propósito, necesitamos descubrir el don, el talento personal y llevarlo al compromiso para darlo al servicio del humano. Necesitamos estar preparados para servir al mundo con ese don personal que Dios nos ha dado. En cada oportunidad que Dios nos da para el mejoramiento de aquel que lo necesita, necesitamos darnos al mundo. Necesitamos servir. Necesitamos servir. Ahora, hay resultados de esa naturaleza de liderazgo, de servicio entre nosotros. Esa autenticidad, esa autoridad. Hay una originalidad en nosotros. No somos copias de nadie más. Somos originales. Hay una confianza genuina basada en esa habilidad que el Padre ha puesto en nosotros. Quiero ir avanzando ya para finalizar. Necesitamos principios de liderazgo basados en Jesús. Hay principios que Jesús dejó basados. El liderazgo es predeterminado y no es una preferencia, es predeterminado. El liderazgo es una posición preparada. Ese es el liderazgo. El liderazgo es una posición preparada. ¿Sabes algo? El liderazgo exige precio. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? El liderazgo es inherente. Y te voy a decir esta bomba. El liderazgo es un depósito divino que el Padre te entregó. Eso es el liderazgo. Es un depósito divino. Y te voy a decir otra. El liderazgo no es para usted. No, 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 no. El liderazgo no es para usted. Dejemos de ser egoístas. El liderazgo es para otros. El liderazgo es para los demás. Ese es el verdadero liderazgo. El liderazgo convierte su verdadero yo en beneficio para los demás. Mi verdadero yo se convierte en beneficio para otro. Es un principio para una base de un verdadero liderazgo. Que podamos servir con esa medida para la eficacia del liderazgo. El liderazgo es predeterminado, dije, y no es una preferencia. Es una posición preparada. Exige precio. Es inherente. Es un depósito divino. El liderazgo no es para usted, es para otros. ¿Qué actitud yo tengo? ¿Cuál es la actitud del liderazgo del Espíritu? Es entender nuestro liderazgo natural. Es esencial. Necesitamos entender nuestro liderazgo natural en la manera que pensamos de nosotros mismos. La manera que tú pienses va a determinar actitudes y acciones. ¡Hey! La manera que tú piensas va a determinar tus actitudes, va a determinar tus acciones. Muchas acciones no están caminando de acuerdo al liderazgo porque probablemente mi manera de pensar no es la correcta, no va de acuerdo a lo que el Señor estableció en mi vida. O sea, cuando usted descubre que el Creador lo hizo de esa misma naturaleza de la misma naturaleza del Dios Todopoderoso, entonces usted entiende que su deseo de liderar es natural. Nos llevamos dentro de nosotros.
El liderazgo del espíritu necesitamos desarrollar entre nosotros. Es esa capacidad que en cada uno de nosotros está. Convirtámonos en esos verdaderos líderes. Convierta su verdadero yo en beneficio para los demás. Esto es una bomba. Convertir nuestro verdadero yo en beneficio para los demás. Nos duele, no queremos porque vamos a nuestros intereses, pero no es así. O sea, cuando Dios le dijo a Adán que nombrara a los animales, no se sentó y trató de argumentar. Él no dijo a Adán, hay muchos animales. ¿Cómo puedo nombrar a todas estas especies? Vemos que Adán hizo. Adán nunca vaciló, solo hizo. ¿Por qué? Porque tenía la confianza, tenía la convicción, tenía la autoridad del espíritu del liderazgo. Es lo importante notar que Dios le dio a Adán una lista. Dios no le dio una lista de nombres, ponle a este tal, ponle a este al otro. Sabes que Dios le permitió a Adán inspirarse en esa capacidad que tenía dentro de él. ¿Para qué? Para poder demostrarle que su habilidad para hacerlo ya existía. Y esa misma habilidad está dentro de nosotros, ya existe. Esa capacidad de responder a la responsabilidad es inherentemente en la naturaleza de todo ser humano. Pero, ¿sabe? La mayoría de nosotros evadimos las oportunidades para poder activar o para poder maximizarlas. Estamos evadiendo. Y por estar evadiendo, no estamos maximizando el liderazgo que Dios ha depositado en nosotros. No estamos activando. El Creador diseñó la vida de manera que constantemente demande de nuestro escondido potencial. Nuestra vida constantemente está demandando de ese potencial de liderazgo. Para lo que Dios te llame, Él lo provee. Para lo que Dios te llame, Él te provee. Amén. Para lo que Dios te llame, Él te provee. El espíritu de liderazgo viene con espíritu. El liderazgo del espíritu, viene con un espíritu de liderazgo. La naturaleza del liderazgo del espíritu es administrado de nuestro propio entorno. Cuando hablamos nosotros de la naturaleza de alguien o de algo, eso tiene que ver con lo que es naturalmente para la persona. Expresa el concepto de esa persona. Toda cosa creada posee una naturaleza interna. Usted tiene una naturaleza interna. Es una parte natural de su existencia. ¿Cómo así? La naturaleza de una cosa está determinada por su propósito, por su función. Y esto va a dictar su intrínseco instintos, dones, habilidades. No lo quiero dejar más, llenarlo más para que logre asimilar hoy esta parte. Pero la naturaleza verdadera del liderazgo es la atracción de otros hacia nuestros dones, que son desplegados al servicio de ellos. Usted tiene que estar dispuesto a servir a los demás. ¿Qué te dejo hasta esta noche? Descubre tu propósito. Saca ese espíritu de liderazgo, sirviendo a los demás
Esta es la única forma. No lo he alcanzado todo. Creo que ni he comenzado, pero por lo menos llevo unos pasitos ya dentro de mi liderazgo. Pero algo que me ha ayudado mucho a mí es servir a otros. Estoy para servir a otros. Ese es mi verdadero empuje, servir a otros. Si no lo fuera un pastor que no tuviera ganas de hoy estar parado acá. Fuera un pastor que no quisiera seguir y dedicarme a hacer otras cosas. Pero un día descubrí mi potencial y mi potencial era para servir a otros. Yo no descubrí que era apóstol. Yo no comencé el ministerio siendo un apóstol. Yo no comencé el ministerio siendo un pastor. No, yo no comencé. Se fue un pastor de la iglesia donde comenzó Mar de Galilea. A raíz de eso yo comencé a servir. Y algo se empezó a despertar en mí, el servir al Señor. El darle más de mi servicio al Señor. Yo no buscaba un nombre, yo no buscaba un lugar, yo no buscaba comodidad. Lo único que quería era servir a Dios. Y es lo que quiero, seguir sirviendo a Dios. Yo no buscaba si me reconocían, si me creían. Yo no andaba viendo nada de eso. Lo único que quería era servirlo. Servir a los demás. Yo de hecho, le voy a decir, yo ni quería pararme en un púlpito. Yo no quería ni predicar. A mí no me interesaba lo que era predicar. A mí lo que me interesaba era hablarle al otro, ayudar al otro, evangelizar al otro, alcanzarlo. Pero no estaba en mí el obtener una fama, el tener un edificio grande. Hoy vemos tantas intenciones equivocadas. No hemos descubierto realmente para qué nuestro potencial es para servir a otros. No para decir soy fulano, no para decir soy el apóstol de la ciudad o soy el apóstol X. Estoy aquí para servir y por eso estoy aquí hoy sirviéndole a usted, tomando de mi tiempo, no a la fuerza. Para mí venir cada lunes aquí no es como, ay, un lunes más, ir allá. Para mí no lo es, lo hago con gozo cada lunes poderme servir y enseñar. Si usted lo toma, excelente, y si no, pues no puedo hacer nada más. Pero para mí ir mañana a servir a la casa de Dios con todo gusto. Ir el jueves, ir quien sea, o hacer, o ayudarle a una persona. Lo hago. No es una carga. Es una pasión. Entré al ministerio por una pasión. No entré porque quería ser apóstol. No entré porque quería ser pastor. Entré porque estaba agradecido con mi Jesús de que Él sí podía cambiar y darle un giro a mi vida. Y eso me empujó a servirle. Que la gratitud se manifiesta. La gratitud no solo se dice estoy agradecido. La gratitud se refleja con hechos y es poniendo nuestra vida por otros. Esa es la verdadera gratitud. Cuando el Señor se lo dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, pero ya no quiero tus palabras, quiero tu hecho. Apacienta mis ovejas. Mis ovejas, ahí me vas a demostrar que me amas. Si realmente estamos nosotros en un liderazgo, descubriendo nuestro potencial, tenemos que dar la vida por los demás, dejar de ser indiferentes, dejar de solo pensar en nuestros propios deseos, en nuestras propias ambiciones. Salgamos, quebremos esa rutina y realmente enfoquémonos a lo que fuimos llamados, a servir a otros, a dar la vida por otros. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que uno que ponga la vida por sus amigos. ¿Estás dispuesto a poner la vida? Eso es lo que quiere el Señor, quebremos la indiferencia. Miren, en el último tiempo probablemente hemos servido solo por cumplir una rutina, pero quebremos esa rutina, servimos porque queremos servir al prójimo, porque es causa del don que Dios ha depositado en nuestras vidas. Yo le dejo esta palabra esta noche, yo le dejo en esta hora esta palabra, y yo quiero que despierte dentro de ti ese liderazgo que el Señor ha depositado, que se active dentro de usted. ¿De qué te sirve que tengas tantos dones, tantas habilidades, si no los vas a poner a la disposición?
si no los vas a poner al servicio, si los vas a estar mendigando, si vas a estar de vez en cuando, el Señor quiere que los pongas a la disposición. Yo le voy a decir, yo tengo dones en mi vida que ni sé cuántos dones tengo, ni me interesa saber cuántos dones, qué don tengo yo. Yo lo que sé es que sirvo, y cuando yo sirvo, hay momentos fluye el don de sanidad, en otras veces fluye el don de lengua, en otras veces fluye el don de fe, en otras veces de enseñar, en otras de sabiduría. Y usted me pregunta cuántos dones tengo en mi vida, no sé, porque nunca me he puesto a pensar eso. No estoy viendo y decir, pucha, tengo este don, no. Porque lo que yo quiero es servir. Y mi servicio me ha hecho activar los dones que están dentro de mí. El servir me ha hecho un buen predicador. Saber predicar la palabra. Porque yo no voy por un beneficio personal. Yo voy por servir al Señor. ¿Y cómo sirvo al Señor? A través de usted. Si yo le sirvo a usted, yo puedo servir al prójimo. Padre, gracias, te damos esta noche. Gracias te doy en esta hora, Espíritu Santo. Mira cada vida que está hoy conectada en este lugar. Cada vida que está atrás de esta cámara, que está allá en su hogar. Señor, yo te pido que despiertes el espíritu de liderazgo. Que despiertes ese potencial que lleva cada uno para ponerlo en servicio por otros. Para poner a la disposición de ayudar a levantar a otros. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta hora tú limpies mi manera errónea de servir, que limpie mi manera equivocada de ejercer liderazgo. Señor, queremos el liderazgo puro, el liderazgo esencial del cielo, el liderazgo, Señor, que nos lleva a la grandeza, es el liderazgo de poder servir a los demás con amor, con pasión. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que cada líder que hoy está conectado, usted empieza a hacer una obra gloriosa y maravillosa, Señor, en sus vidas y en su caminar. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios que estás aquí hoy, glorifíquese, manifiéstese, Señor, sobrenaturalmente. Padre, le doy gracias, le doy alabanza y le doy adoración hoy, Señor. Bendice cada hombre, cada mujer que está conectado hoy, Señor. Y los que se van a conectar, Señor, que usted traiga un desatar en su liderazgo, que los posicione a lo que tú los has llamado a hacer, Señor, a establecer su gobierno, a establecer su semejanza aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Esta hora, Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.